Bueno, Quique, lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás después de ya 4 años aquí en el Real Unión y también por esta zona, por la comarca del Bidasoa? Pues muy bien, creo que he encontrado mi sitio, llevo ya, como dices, 4 años aquí, así que ya completamente adaptado y muy a gusto. Vamos a hablar un poco, antes de pasar a hablar de tu trayectoria futbolística, hablar un poco de la actualidad de la temporada. Al final no está siendo una temporada fácil, el equipo empezó bien, pero bueno, luego sí que parece que habéis tenido un bajón. No sé qué valoración haces tú hasta ahora, a estas alturas de la temporada. Pues sí, empezó, parecía que podíamos pelear por otras cosas esta temporada, por los puestos altos, pero bueno, ya con Fran estuvimos ahí en una racha que no conseguíamos ganar y luego pues con el cambio de entrenador y casi que de estructura del cuerpo técnico y también los cambios en el club, pues está siendo una temporada también complicada. De momento tenemos margen con la zona de abajo, pero bueno, teniendo la experiencia que tuvimos el año pasado, esperemos no llegar a esa situación. Eso te iba a hablar, de la destitución quizás de Fran Justo. No sé si lo esperabais vosotros, porque bueno, muchos jugadores colgaron fotografías en redes sociales para dar apoyo a Fran y a todo su cuerpo técnico. No sé cómo llegó, también en fechas navideñas, un poco todo muy convulso, ¿no? Sí, fue totalmente inesperada y pues como se dijo, creo que también fruto de la entrada no una nueva propiedad, pero bueno, el nuevo grupo del Aston Villa, pues creo que también fue en ese contexto la destitución y por eso pues creo que nos costó un poco más la adaptación de lo debido, pero es lo que hay, el fútbol profesional es así y tenemos que estar preparados para estas cosas también. En ese contexto fue la destitución y por ende la llegada también de Íñigo Idiáquez, que está dirigiendo el filial del Aston Villa. No sé, bueno, qué tal con Íñigo, cómo os estáis adaptando. Ya lleva casi 2 meses, como quien dice. No sé, bueno, qué tal estáis. Pues bien, ya creo que hemos cogido un poco su idea, su manera de trabajo. También, igual que a nosotros nos costó, a él también, porque fue también inesperado para él. Así que pues la adaptación para él fue también complicada. Bueno, yo antes de pasar ya a tu trayectoria completa, llevas 4 años en Gal y han pasado varios entrenadores por aquí, pero bueno, tú siempre has sido importante para todo aquel que ha pasado por el terreno del juego. ¿Qué te piden los entrenadores? ¿Te han pedido muchas cosas diferentes o...? No, casi todos lo mismo. Sí que es verdad que con algunos te sientes más a gusto que con otros, pues por su manera de ver el fútbol, por la idea que tienen en general, y también de un año a otro también cambia tu nivel, aparte de por ti mismo, por la gente que te rodea, porque pues yo que sé, a veces los jugadores con los que conectas más en el campo, pues hay años que tienes más, años que tienes menos, pero creo que por ejemplo este año es el que he encontrado gente que me rodea con la que me entiendo mejor. Bueno, vamos a hablar del Racing ahora sí. Bueno, al final tú has crecido en esas categorías inferiores, llegaste al filial y debutaste en primera división contra el Mallorca. No sé si cómo recuerdas aquel día, ya hace unos cuantos añitos, pero no sé cómo lo recuerdas. Pues un mal día, porque no, bueno, para empezar no me esperaba jugar, me lo dijeron una hora antes del partido, que jugaba de titular además. Y sacamos de centro y en el segundo 8 nos metieron gol. O sea que... Eso mirado, pero... Sí, o sea que fue un partido malo, perdimos 0-3 contra el Mallorca. Después del partido hubo altercados con los jugadores, reventaron un coche, o sea... ¿Tocaste la primera división? Sí, no fue lo que sueñas desde pequeño, vamos, ni mucho menos. Bueno, luego jugaste un par de partidos más también en primera, también de titular, no sé, en global, ¿cómo fue para ti, no sé, debutar en el equipo quizás de tu casa, no sé? Pues ya te digo que no fue una buena experiencia, o sea, porque jugué 4 partidos, pero llegué en una situación prácticamente ya descendimos en el transcurso de ese tiempo y no se conseguía ganar, era una situación tanto deportiva como institucional malísima y ya te digo que el día a día que se vivía no era bueno y, o sea, lo que sueñas desde pequeño, pues vives lo contrario, sí que es una ilusión y tal, pero si te digo la verdad no lo disfruté para nada. Y luego, bueno, ¿cómo fue tu salida? Al final fichaste por el Tenerife, supongo que Álvaro Cervera algo tuvo que ver ahí, pero bueno, ¿por qué decidiste fichar por el Tenerife? Sí, fue él. Yo había renovado, o sea, el año siguiente el Racing está en segunda, el filial en segunda B, yo estoy bastante más con el filial, pero juego y estoy en dinámica de primer equipo de entrenamientos.
y a final de año renuevo 4 años con el Racing en segunda división, pero descienden. Bueno, descendemos. y no se sabía muy bien si el Racing directamente iba a continuar, si iba a desaparecer, si tal. Y en ese momento me llama Cervera otra vez para ir al Tenerife a segunda división con un contrato de 3 años. Entonces, pues, si es que no tenía, o sea, no tenía opción, tenía que irme sí o sí y me fui. Y bueno, ¿cómo te sentiste luego allí en el centro del campo del Tenerife? Yo creo que la primera temporada fue bastante buena. No sé tú cómo te sentiste en segunda división. Bien. Creo que el primer año jugué bastantes partidos a un nivel, digamos, que aceptable. Sí que es verdad que creo que la oportunidad o el sitio al que fui no estaba del todo preparado para ir todavía a esa exigencia o esa, no sé, visto desde ahora, creo que me llegó pronto. Sí, sí, pero bueno, hay gente que a esa edad ya está preparada para, pero yo creo que me llegó pronto. Aún así, creo que el primer año, bueno, di un nivel aceptable, el segundo jugué bastante menos, hubo cambio de entrenador, me lesioné y fue un año bastante jodido. Y después Cartagena, ahí también tuviste tu protagonismo, no sé cómo te sentiste, tuviste 2 temporadas, ya en segunda división, no en segunda división B, en segunda B, sí. No con un filial, sino con un Cartagena que ahora está en segunda, no sé, ¿cuáles fueron tus sensaciones en el equipo departamental? Ahí, muy bien, ahí estuve muy bien, mira que fue, siempre lo digo, que a los sitios a los que he ido con menos ilusión o con menos expectativas, es en los que más a gusto he estado y el Cartagena fue uno de ellos. Además, ellos acababan de salvarse en el play-out. Sí, sí. O sea, yo iba de un equipo de segunda bueno a un equipo que se acaba de salvar en el play-out en segunda B y era como... o sea, iba y ahí estuve a gustísimo con la ciudad, con la afición, con el club, que era un club pequeño, muy familiar, pero que a la vista está que hacen las cosas muy bien. Y ahí estuve, sobre todo el segundo año, estuve 2 años, el segundo año estuve a un nivel muy bueno. Sí, estuvisteis cerca prácticamente de ascender en una de las temporadas, ¿no? El segundo año, sí. Y bueno, después del Cartagena, que yo sí he podido leer bien, te querían renovar, pero también tocó tu puerta el Racing, no sé por qué tomaste esa decisión. En tu presentación dices que, como comentaste, que desde que te fuiste tenías claro que querías volver. Bueno, eso supongo que es unas cosas que se dicen en la presentación, pero... Sí, no, pero al final es que es mi club. O sea, he jugado allí desde alevines hasta primer equipo y luego otros 2 años. O sea, es mi equipo y mi objetivo desde que me fui había sido volver. O sea, todos los años, aún estando en segunda y en segunda B, había valorado la opción de volver y es muy difícil al final que en el equipo en el que quieras estar coincida tu nivel con el equipo en el que quieres estar. Y ese era el momento. Tenía ese año, como te dije, estuve a muy buen nivel, tenía muchísimas ofertas. Creo que ha sido el año que más ofertas he tenido, pero sabes que no quería ni preguntar por otras, ni saber lo que me ofrecían otros sitios, porque quería ir allí, era como algo que tenía pendiente y o sea, allí no fue. dudaste en ningún momento, ¿no? No. O sea, dudé con las demás porque tardó en salir la del Racing, Sí. o sea. Bueno, luego allí ya formaste parte de esa plantilla que ascendió al Racing de Santander. No sé, a ver, tu participación quizás no fue la que a ti te hubiera deseado, siempre el jugador quiere jugar todo lo posible, pero bueno, no sé cómo recuerdas sobre todo aquella temporada, el ascenso, después de lo que me has comentado de ese inicio tan convulso en Primera División con el Racing, no sé, supongo que sería un ambiente muchísimo más... Bueno. Sí, el primer año que fui fue durísimo porque no nos metimos ni en playoff y eso para mí, como te digo, era mi oportunidad de hacerlo bien en mi casa y el primer año fue como, hostia, se me va la oportunidad porque en esos sitios no te esperan. Y el segundo año, bueno, conseguí aguantar allí, que ya bastante fue. El segundo año ascendimos, no fui titular indiscutible, pero sí jugué bastante. Sí. Tuve una participación importante, además me sentí importante dentro del equipo, sobre todo porque sentía que los compañeros y los entrenadores me valoraban. Y al final, pues tú sí, siempre quieres irte a casa y ser el héroe del ascenso y jugarlo todo, pero estuvo bien como estuvo. Yo para lo que fui fue para ayudar al equipo a ascender
ese era mi objetivo y eso lo conseguí y vamos, o sea, eso sí que fue un sueño, no el debutar en primera con el Racing, sino ir allí y conseguir el objetivo por lo que fui, que era ascender. Supongo que una pena luego no poder seguir con el equipo en segunda división. No sé si me contaban contigo en el proyecto y tuviste que irte al Decán, al Recreativo de Huelva, a la otra punta de España prácticamente. No sé cómo fue para ti ese cierre de tu segunda etapa allí en Santander. Sí, pues fue pues eso, durísimo. Al final asciendes por lo que vas, quieres quedarte en segunda, pero al final deportivamente éramos, yo creo que 5 mediocentros y a los 3 que menos participación, no sé si los 3 o los 2 que menos participación tuvimos, era lógico que prescindieran de nosotros. Puedes estar de acuerdo o no, pero es una situación deportivamente lógica. Y por eso me rescindí el último año, como te digo, pues yo creo que ha sido el momento más duro así de mi carrera. Y me fui a Huelva al Recre sobre todo porque estaba el entrenador allí con el que coincidí en Cartagena. Y bueno, porque además es un club muy grande y venían de quedarse muy cerca de ascender el año anterior, así que pues era un equipo con muchas aspiraciones. Recreativo de Huelva porque se cortó a mitad de camino, en 13ª posición os quedasteis en tierra de nadie porque por la pandemia no hubo ni descensos y ascensos. Creo que sí se jugó un playoff de ascenso sí. en la categoría, pero vosotros no os tocó. No sé cómo fue para ti ese momento de parar en seco, no sé cómo veías el equipo en aquel momento. Pues no nos vino ni mal porque era un equipo hecho para ascender, digamos, para estar arriba, y nos quedamos en tierra de nadie. No íbamos a llegar era prácticamente imposible, a los puestos de arriba, y los puestos de abajo los teníamos no cerca, pero bueno, más cerca que los de arriba. Entonces, pues, visto que la temporada no iba a ser un éxito, es que no nos vino ni mal, sí, la verdad, que se parara. Bueno, cerramos la etapa de Recreativo de Huelva y el Real Unión, firmaste llegaste aquí un 30 de septiembre de 2020, no sé cómo fue firmar con el Real Unión, no sé qué te dijeron para convencerte. También sería un mercado extraño por la situación en la que veníamos, ¿no? Para empezar una temporada extraña también. Sí, sobre todo para mí fue un mercado extrañísimo porque hubo un parón, hubo un largo periodo de tiempo en el que no se compitió, sobre todo los que no nos habíamos metido en playoff. Y me acuerdo que el mercado empezó descartando opciones que pensamos que me iban a salir mejores opciones de las que me salieron al principio, luego esas no llegaban y al final me quedé con una cartera de equipos que, pues bueno, que tampoco me convencían mucho, y el Real Unión era uno de ellos porque había venido aquí a jugar unas cuantas veces y no te daba la sensación de ser un club atractivo en ese momento, las cosas como son. Y como te dije antes, que los clubes a los que menos expectativas o ilusión había ido, bueno, hablé me acuerdo con Borja Viguera, que lo conocía por medio de otro compañero que había jugado con él, y hablé con él más o menos, que estaba aquí, sobre el día a día del club y tal, pues también que estaba complicado por el tema del sitio de entrenamientos, que aquí no se podía entrenar, que iban a entrenar cada día a un sitio. Entonces, pues eso, vine en la temporada esta que fue la temporada corta, y te iba a decir que desde el primer momento estuve a gusto, pero no, porque me lesioné el primer día que llegué. Sí, me acuerdo. Y el primer mes estuve sin jugar, así que el inicio también fue complicado, pero a partir de ahí sí, yo creo que realmente no sé, te iba a preguntar cómo recuerdas aquella temporada, porque creo que se consiguió el objetivo, pero se vio un Real Unión. Yo no recordaba haber visto aquella temporada. Había un Real Unión que gustaba mucho en Gal, también, no sé si tú sabías, pero había una cierta conexión de Zulaika con la grada por aquel título que nos dio hace años. No sé, ¿tú qué tal te sentiste con Aitor? Al final creo que fueron 2 temporadas completas con él. Pues muy bien, es un entrenador y una persona muy peculiar, pero me llevé muy bien con él dentro y fuera del campo, y además aprendí muchísimo porque nunca había tenido entrenadores, bueno, siempre lo digo, cuando jugaba siempre contra la Real Sociedad, siempre te daba la sensación de que ibas por detrás, de que hacían cosas que tú no entendías y no te daba para ganarlos. Y hostia, cuando llegué aquí y coincidí con Zulaika, pues más o menos llegué a entender el porqué del trabajo de esa cantera,
más o menos nosotros lo llevábamos al día a día y a los partidos, y creo que también se notó. Fue una pena, yo creo, que ese año que no hubiese público, porque hubiese ayudado bastante a que la gente se enganchara, porque fue un buen año. Que bueno, que teníais un grupo también muy bueno. Luego, no sé cómo fue, recuerdas la salida de Zulaika, no sé si también fue un poco más esperada que quizás que la de Fran, pero... Sí, esa fue distinta. Yo creo que fue... Hostia, al final que un entrenador creo que estuvo 2 años y medio en un club es mucho tiempo, y pues no te digo que era necesario, porque creo que un entrenador así nunca es necesario que se marche, pero yo creo que la etapa que tuvo Aitor aquí fue cojonuda, ayudó a crecer al club muchísimo. Me ha dejado un buen recuerdo y esto siempre estará abierto para él, evidentemente. Pero creo que era necesario que se separaran un poco el Real Unión y Aitor, que el Real Unión siguiera momentáneamente su camino y que Aitor aprendiera a manejarse en otros contextos también. Pero joder, es eso, o sea, estuvo 2 años y medio aquí, pasó el club a ser realmente un club poco atractivo cuando él llegó, a estar en primera ref, estable, con nueva propiedad. Bueno, a la vista está que hay muchas mejoras en todos los ámbitos, y él fue pues, parte fundamental, seguramente la que más. Hemos hablado ahora de una muy buena temporada que tú estuviste en el Real Unión. Ahora vamos a hablar quizás en cuanto a resultados la peor. La temporada pasada nos hablamos ahí en la última jornada contra la Nucia. Unos cuantos entrenadores pasaron por el banquillo de aquí del Estadio Ungal. No sé cómo recuerdas el ambiente también en el vestuario, porque bueno, al final mucha incertidumbre. Hablar de la última jornada te daba mucha euforia, mucha serotonina al final, pero se ha sufrido mucho. Sí, sufrimos mucho. La última semana, o sea, yo la recuerdo como seguramente la peor de mi vida. Y sí, o sea, tuvimos muchos momentos durante la temporada que nosotros dijimos, hostia, se nos va. Y me acuerdo de ir en el autobús a varios partidos haciendo cuentas, y que, joder, por ejemplo, Espigares, ver, hostia, tenemos que ganar 5 de los últimos, para hacer números, y Espigares decía, sí, es que es imposible. Y lo conseguimos, y el último día fue un agobio, un nerviosismo. Bueno, o sea, pocas veces disfrutas en el campo, pues ese día menos. O sea, pero vamos, el final mereció la pena. No sé si mereció la pena tanto sufrimiento, pero sí que fue un día, vamos, muy feliz. Y ya para cerrar, tienes contrato hasta 2025, diremos que tenemos Quique Rivero para rato, ya has cumplido 100 partidos aquí en GAL. Al principio de la entrevista me has dicho que estabas muy a gusto aquí, así que no sé, todavía tenemos Quique Rivero para rato. Pues sí, espero que sí. Yo siempre quiero ir de la mano de un club que quiera seguir creciendo y dando pasos hacia adelante, y si eso sigue así, yo quiero seguir aquí mucho tiempo. Creo que desde que llegué se ha mejorado en todo. Sí. Todavía queda mucho por hacer, tanto deportivamente como en más cosas, pero sí que yo creo que el club tiene ambición, que quiere seguir mejorando, yo también. Entonces sí, yo creo que sí, si eso sigue así, seguiremos juntos. Pues nada, Quique, muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias.